Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión 3 del curso de polinizadores, más allá de la abeja de la miel. En esta sesión vamos a abordar en un primer momento métodos de muestreo para muestrear polinizadores, intentando dar una visión acerca de los recursos didácticos que se pueden utilizar para muestrear polinizadores. Y en una segunda parte abordaremos diferentes proyectos que se están llevando en la Comunidad de Madrid y en los alrededores de la Comunidad de Madrid sobre la sobre la protección de polinizadores, en la que contaremos con la intervención de Violeta Evia, con el proyecto Green Bee, Ana Moreno con el grupo Olivares de Miel y Jesús Llorente con la Fundación Amigos de las Abejas. De esta manera, en un primer momento, para hablar sobre los métodos de polinizadores, me centraré en estos tres apartados. En un primer momento, cómo podemos diseñar estudios de polinizadores y eh, qué podemos muestrear acerca de los polinizadores, qué técnicas de muestreo se utilizan para capturar abejas y para muestrear abejas y cómo se tratan estos resultados en el laboratorio. En un primer momento, para hacer diseños de polinizadores o cualquier tipo de estudio, pues tenemos que preguntarnos 4 preguntas básicas. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué objetivos planteados tenemos para el estudio de polinizadores? ¿Cuándo podemos realizarlo? Las fechas, las estaciones, las horas del día. ¿Dónde podemos muestrear polinizadores y cuánto nos va a costar, ¿no? El esfuerzo muestral de muestrear polinizadores y el tiempo, el dinero que nos va a costar. En un primer momento, hablando de cuándo muestrear polinizadores, podemos, como comentamos en la sesión anterior, los polinizadores, la actividad principal la desarrollan durante primavera y verano, donde encontraremos mayor diversidad de polinizadores, encontraremos más cantidad de abejas y polinizadores polinizando. Sin embargo, existen periodos de tiempo que son muy interesantes para los polinizadores, como son invierno y otoño, ya que las condiciones de flores son más escasas, la cantidad de flores que se encuentran en el campo, pero existen algunas especies especialistas en estos periodos de tiempo. Así podemos encontrar, por ejemplo, la Lantofora hispánica, que presenta actividad desde principios de febrero, cuando comienzan a florecer en los almendros, ¿no? Son abejas en invierno más robustas, con mayor pelosidad y de mayor porte, que van a aguantar las condiciones del invierno. Pero también tenemos abejas que además de primavera y en verano realizan su actividad, incluso llegando a tener actividad incluso en noviembre, ¿no? Y hay abejas muy especialistas en periodos de tiempo como el otoño, como puede ser la Coyetes collaris, que presenta actividad principalmente en octubre. Por eso, como señalamos en la primera sesión, es importante atender a las sucesiones florales, intentando abarcar la mayor parte del año con flores en nuestro entorno. ¿Cuándo podemos muestrear polinizadores? Las abejas melíferas y las abejas sociales, como los abejorros, presentan actividad a lo largo de todo el día y a lo largo de todo el año. Sin embargo, las abejas están más condicionadas por la exposición solar y las condiciones meteorológicas. Así, las abejas silvestres no las encontraremos que empiecen en su actividad hasta ya bien entrada la mañana. En verano podemos encontrarlas a partir de las 10 de la mañana, o sea, hasta que no empieza a calentar el sol, no encontraremos abejas polinizando. Así, las abejas son muy sensibles a las condiciones meteorológicas, ¿no? No encontraremos abejas si hay nubes, viento o lluvia, ¿no? Y la temperatura es un factor muy limitante. La actividad de las abejas se desarrolla principalmente entre los 10 y los 40 grados, ¿no? Si se encuentran superiores a estas horquillas, va a ser muy, muy complicado encontrar abejas.
¿Dónde podemos muestrear abejas? Como comentamos en la sesión anterior, las abejas, su principal actividad se desarrolla en las flores, en las plantas con flores. Si no encontramos flores, va a ser muy difícil encontrar abejas, ¿no? La mayor parte de su actividad se desarrolla o en las flores o desarrollando sus nidos, ¿no? Es importante tener en cuenta que sean espacios protegidos del viento y muy soleados. Como comenté antes, pues las condiciones meteorológicas marcan la actividad de las abejas. Por eso es importante tener en cuenta la orientación en la que queremos desarrollar las visualizaciones o los muestreos, ya que, por ejemplo, en fincas con orientación este, pues será más interesante tener un muestreo por la mañana, y en fincas con orientación oeste por la tarde, más que nada por la exposición solar. ¿Qué podemos muestrear? Podemos hacernos varias preguntas. Aquí os he planteado 3 tipos de estudio que se puedan hacer acerca de la polinización y los polinizadores. Podemos caracterizar nuestras fincas o hacer estudios de diversidad, ¿no? Analizando la abundancia de polinizadores, cuántas abejas encontramos o cuántos polinizadores encontramos, que si son muy diversos, si son diversas especies las que nos encontramos, o son poquitas especies, o si son de diferentes tamaños o diferentes características morfológicas, ¿no? Pero también podemos hacer estudios de interacción planta-polinizador. Estos estudios, como en la actividad de la sesión anterior, la actividad 2, no se basan tanto en desarrollar un análisis de la diversidad de polinizadores, sino se centran más en ver estas interacciones entre los polinizadores y las plantas, ¿no? Podemos de esta manera desarrollar relaciones entre si hay plantas más que favorecen más a ciertos polinizadores, ¿no? A lo mejor hay plantas que favorecen más a las mariposas o abejas grandes o abejas pequeñas. No nos interesa tanto saber la diversidad de abejas, sino estas interacciones. Y también podemos hacer estudios sobre qué peso tiene la polinización en nuestros cultivos o en nuestra zona, ¿no? Haciendo estudios sobre los servicios de polinización, como presentaré a continuación. De esta manera, para estudiar las interacciones planta y polinización, polinizador, por ejemplo, podemos hacer estudios visuales como el que planteamos en la sesión anterior. Podemos hacer transectos en las que realicemos diferentes paradas, y en cada punto de estos transectos pues observamos diferentes flores. Podemos observar 4 flores simultáneamente, por ejemplo, y ver la cantidad de polinizadores y los tipos de polinizadores a grandes rasgos que se posan en estas plantas. Y de esta manera podremos hacer las relaciones entre las plantas y los polinizadores que estamos favoreciendo o están asistiendo a estas plantas. En cuanto a los servicios de polinización, podemos medir los servicios de polinización, cuánto repercute la polinización en nuestros cultivos o cuánto dependientes somos de los polinizadores, haciendo diferentes experimentos. Por ejemplo, en la parte de la izquierda podemos hacer estudios de exclusión. Por ejemplo, en este caso estábamos haciendo estudios de exclusión de girasoles, en la que podemos evaluar qué grado de autopolinización tienen los girasoles y qué grado de polinización se debe a la polinización entomófila, ¿no? Por animales, como en este caso las abejas. De esta manera podemos contar el número de pipas llenas y podemos comparar aquellas en las que hemos excluido la polinización por animales y aquellos que tienen una autopolinización. Pero también podemos hacer estudios para evaluar diferentes medidas a lo largo de diferentes años, ¿no? Por ejemplo, podemos poner plantas aromáticas o podemos favorecer la nidificación de polinizadores, y podemos hacer estudios a lo largo del año. Por ejemplo, podemos coger una especie de tomate que plantemos durante diferentes años y podemos evaluar la cantidad de frutos por planta que hay en esas tomateras, si aumentan los pesos de los tomates en los diferentes años gracias a estas medidas, si aumenta la calidad del fruto haciendo catas organolépticas, en fin.
Después, ¿cómo capturar abejas? Para hacer estudios de biodiversidad, normalmente se utilizan estas trampas que se denominan trampas de caídas o pan traps. Consisten en platos de colores, azul, blanco o amarillo, pintados con colores, con pinturas ultravioletas que, que atraen a los polinizadores pensando que son plantas. Son plantas con flores, son flores que van a ir a intentar polinizarlos. En este sentido, nosotros lo rellenamos con agua con jabón para romper la tensión superficial. Entonces las abejas caen en estas trampas y después las recogemos tras pasadas 24 o 48 horas para ser analizadas en el laboratorio. En este sentido, quiero recalcar que existen legislaciones específicas a niveles estatales y autonómicos que regulan la captura de animales silvestres. En este sentido, no podemos poner trampas o recoger polinizadores en cualquier sitio. Tendríamos que pedir permiso. Además, pienso que estas trampas, si se desarrollan de una forma incorrecta, pueden tener una repercusión sobre las comunidades de polinizadores y por tanto yo recomendaría y rogaría que se consultase con entidades que hayan desarrollado estas trampas o expertos entomólogos que hayan trabajado con ellas. También podemos cuantificar la cantidad de polinizadores que nidifican en nuestros huertos. Podemos cuantificar la cantidad de recursos que han utilizado para la nidificación, como en este caso podemos contar la cantidad de varas de bambú que han rellenado para polinizar y también a lo mejor ver de qué tamaño utilizan las abejas las cañas de bambú, si son grandes, si son pequeñas, cuáles se utilizan más. También podemos evaluar si hemos dejado, por ejemplo, un espacio en el huerto que hemos decidido no arar para que nidifiquen los polinizadores. Podemos utilizar este tipo de especie de tiendas de campaña que lo colocamos antes de que empiece a calentar el sol y de esta manera cuando empiecen a salir las abejas podemos ver si está siendo efectivas estas medidas de dejar espacios sin arar, por ejemplo, en nuestros cultivos. También se están desarrollando técnicas muy novedosas. En este sentido, la Universidad Autónoma de Madrid está desarrollando unas técnicas novedosas en cuanto a las muestreos de polinizadores. Se está pensando, existe la hipótesis de que las abejas tienen diferentes frecuencias de vuelo y por tanto desarrollan diferentes sonidos a la hora en la hora del vuelo. Entonces, se basa en la hipótesis de que los diferentes sonidos podemos caracterizarlos y grabarlos y esto puede servir para desarrollar experimentos pasivos en los que podamos evaluar los descensos de los polinizadores o cómo se encuentran las comunidades de polinizadores de una forma pasiva y no agresiva para los polinizadores. Finalmente, como formas de conservar a los polinizadores, una vez recolectados los polinizadores, bien con mangas entomológicas o bien con pan traps, meteremos a los polinizadores en estos botecitos correctamente etiquetados en los que conservaremos en alcohol diluido a 70 grados o en estos botes rellenándolos de serrín o papel para impedir que los microorganismos puedan degradarlos y estos los transportaremos al laboratorio. En el laboratorio, los diferentes individuos tendrán que ser secados y pinchados en cajas entomológicas para su identificación. De esta manera, con papel absorbente, pues secamos a los polinizadores, teniendo muy en cuenta en secar los pelos muy cuidadosamente para identificación y extendiendo las alas, las patas traseras y si se puede la lengua, ¿no? Para poder después ser identificada. Es muy importante que etiquetemos correctamente a los polinizadores poniendo una etiqueta con la localización de la trampa y el nombre del estudio que estamos desarrollando, además de la fecha en la que hemos recolectado estos polinizadores, ¿no? Como aparece en la parte izquierda. Y una vez
secados y pinchados los polinizadores, pues procederemos a su identificación y pues, le colocaremos otra etiqueta indicando el nombre de la especie, del género de la familia, al nivel que lleguemos, del polinizador que tenemos. Bien, muchas gracias.